Bienvenidos a Maestros a la Mesa, soy Marily Torres, soy artista visual y gestora cultural y el día de hoy no solo estamos grabando un programa cualquiera o un capítulo cualquiera, el día de hoy estamos creando un espacio de encuentro. O sea, estamos en un punto de diálogo entre mujeres que están construyendo puentes y lazos fuertes entre México y Londres. Para mí es un gusto poder hablar de esto que es sumamente importante porque no nada más es la cuestión de decir, oye, yo estoy mexicana, estoy fuera de México, no. Se están creando desde acción, desde el accionar, desde su propio hogar hacia afuera y además están generando un impacto, por lo cual estoy sumamente orgullosa de estar sentada con ustedes. Una gran mesa, de aquí van a aprender muchísimo. Por favor, me acompaña Katia. Katia, cuéntanos un poquito, además de Mex Grocer, además de la presidenta del Mexican Chambers. Sí, cuéntanos, por favor. Hola, gracias por este espacio. Efectivamente, la empresa que dirijo es Mex Grocer. Nos dedicamos a la importación y distribución de productos mexicanos en Reino Unido. Tenemos otra empresa en Alemania, desde donde distribuimos al resto de Europa. Y a partir de octubre del año pasado me convertí en la nueva presidenta de la Cámara de Comercio Mexicana en UK, reconocida por el gobierno mexicano y por el gobierno británico. Es definitivamente un reto de cómo agrupar a la diáspora de negocios mexicana. Es importante señalar que la diáspora de negocios mexicana en Reino Unido es impresionantemente talentosa. Es un trabajo relativamente fácil porque precisamente cada vez que rascas y encuentras a otro mexicano en distintos sectores, lo único que encuentras es talento. Gente de verdad de un nivel altísimo en distintos sectores. Ahorita en la Cámara tenemos 11 sectores, dentro de los que están en tecnología, agricultura, gastronomía, turismo, etc. Entonces, es un reto, es un trabajo de tiempo completo, pero estoy muy motivada, sobre todo por tener aquí a dos colegas de la Cámara también, que, bueno, ya te platicarán de sus distintos talentos, aunque no tan distintos. Y bueno, evidentemente que cabe mencionarlo también que estamos entre mujeres. La Mexican Chamber of Commerce in the UK es una cámara que de forma orgánica es extremadamente femenina. No es por diseño, no es por diseño, pero así ha evolucionado. Y yo creo que es precisamente porque estamos viviendo una era en la que las mujeres empresarias estamos teniendo femenino. Sí, exacto. Y yo creo que la cantidad de mujeres empresarias mexicanas ha crecido muchísimo en los últimos años y evidentemente sin descartar las desventajas que a veces tienes como mujer, pues ya sea la ahora entraremos a eso, etcétera. Entraremos a eso, pero me gustaría primero que se presenten, así como un pequeño flash, ¿no? Con nosotros está también Adri. Adri no nada más tienes un espacio que es Cavita. O sea, Cavita es un espacio que genera esta conexión, que genera este sentido de pertenencia y que lo tienes en Mayfair. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, soy chef y co-founder de Cavita Restaurant en Marylebone. Y bueno, yo tengo aproximadamente 20 años trabajando en la industria de los restaurantes y he trabajado en diferentes lugares alrededor del mundo, en los mejores restaurantes también, en México, en España, en Nueva York. Y bueno, llegué a Londres hace como unos 10 años más o menos, a abrir un restaurante mexicano. Y luego con los años conocí a mi socio. Y bueno, con Cavita llevamos ya aproximadamente 4 años, de hecho el 29 de mayo es nuestro cuarto aniversario. Y bueno, la idea siempre ha sido compartir la cocina mexicana, claro, pero también mi deseo como fundamental siempre ha sido como compartir la cultura, en este caso como también un poco la espiritualidad, la diversidad que es México, porque
sentía yo que aquí en UK había como una visión de México como de, ya sabes, Un poquito rara. Sí, sí, sí. Tequila, fiesta, y tacos, pero sí, claro. Y burritos y puro guacamole, ¿no? Entonces era como que, bueno, no, México hay mucho más, ¿no? Y Claro. pues siempre me gusta el arte, entonces como que se junta mucho todo, la gastronomía, el arte mexicano, los textiles, todo. Entonces mi idea en el restaurante fue mostrar un México más moderno. Entonces esa es la idea. Y también publiqué un libro hace 3 años, más o menos, que se llama Cocina Mexicana y ahorita está disponible ya a nivel mundial. Salió primero en UK y como fue o sea, recibió muy buena aceptación y se vendió muy bien, después ya salió a nivel mundial. Entonces, Excelente. estoy feliz por eso. Y bueno, hablando justamente también de diseño, Uh-huh. viene el diseño intencionado, estas piezas de joyería que traen toda esta parte simbólica a través de las piezas, y no nada más de las piezas que van en el mero diseño, que son preciosos esos diseños. Ya fui, bueno, se me iban los ojos. Además tienes piezas de diseño textil. Sí. ¿No? Entonces, por favor, cuéntanos, Inés. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Gracias por invitarnos. Es un privilegio estar con ustedes. Ustedes son mujeres a las cuales admiro, entonces es realmente un honor estar aquí. Primero que nada, gracias por esta oportunidad. Yo soy Julia Inés Calzada. De hecho, tengo mucha familia en Querétaro. Soy mexicana, calzada, queretana. Saludos a mi familia de Querétaro. Un beso muy grande. Mi tía vive ahí también. Sí, amamos Querétaro y bueno, qué ciudad más mágica. Yo soy empresaria mexicana, me dedico a la moda, a la joyería y también tenemos, como tú dices, artículos de textiles, ¿no? Tenemos ropa. Nosotros pues empezamos, yo llegué a Londres hace 10 años. Y pues mi historia también es una historia con la que podrías escribir una telenovela o un libro. Yo creo que aquí todas tenemos grandes historias, pero definitivamente una de las personas que más admiro pues es Katia, que no solamente pues es ahora la presidenta del Mexican Chamber of Commerce, sino es una mujer que antes de serlo ya nos impulsaba, ya nos ayudaba y ya hacía familia, ¿no? Con las mujeres mexicanas emprendedoras. Entonces, pues, por donde ustedes quieran empezar la conversación, adelante. Empecemos por algo importantísimo, muy claro, que de entrada se ve. Mujeres de casa, de trabajo, ¿qué hacen tan lejos de casa? De la casa que las vienen a hacer, vamos, ¿no? Porque a donde vas, haces tu casa, ¿no? Y entonces, pero no nada más eso, ustedes han generado justo ese espacio para muchas otras personas, bien lo dijiste, Inés, ahora, ¿no? En donde Katia, desde antes de estar en la cámara, impulsaba el emprender, el hacer algo. Y el punto de unión aquí justo es Katia, ¿no? Porque también Sí, claro. en cuestión laboral tiene que ver mucho contigo. Pero a ver, primero, lo hablamos en un principio, ¿no? O sea, este es un conito, esta es la punta del cono. Mujeres fuera de su casa, latinas, en otro país, en otro idioma. ¿Cómo es emprender hace 10 años acá? O sea, tú me contabas una historia todavía más larga, pero bueno, es un promedio de 15 años, pongamos. Sí, ¿No? 10, Ajá, Sí. un promedio de 15 años. Sí. ¿Cómo es? ¿Quién quiere empezar? Déjame un segundito. Bueno, yo quiero hablar un poquito del momento anterior a volverte alguien, a ser una empresaria. Cuando llegas a Londres, cuando llegas al Reino Unido y te encuentras con la diferente cultura, ¿no? Con el diferente clima, con un idioma diferente y con una manera de ser y de pensar diferente. Que por cierto, yo admiro y respeto muchísimo a la cultura británica. Yo aprendí muchas cosas hermosísimas de esta cultura que respeto y ahora amo y entraño, y cuando voy a México, a veces México me sacude porque
una de las cosas que aprendí en este país es a ser más suave, a decir las cosas de manera más tranquila, más sutil, más con más, digamos, con más formas de decir las cosas, ¿no? En México a veces somos confrontativos, somos un poco más rápidos, te decimos las cosas, tal vez herimos más, ¿no? No sé, una de las cosas que me gustó mucho de los ingleses es que se toman tiempo para decir las cosas, para hacer las cosas. Es como el ejemplo de que hacen la fila, ¿no? Ellos hacen la fila, esperan su turno, tienen más como tiempo, paciencia para hacer las cosas y de hecho hablan hasta más despacio, hablan de manera más pausada, piensan más antes de decir las cosas. Entonces, algo que yo tuve que aprender aquí, o sea, que tienes que aprender es a pensar antes de hablar. Yo siento que una de las cosas que yo aprendí en el Reino Unido es a pensar antes de hablar, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo con Inés. Yo creo que al final del día llegas a otro país y creo que una de las riquezas más importantes de cualquier migrante es precisamente la fusión de dos culturas. O sea, tú traes tu cultura porque está la contraparte, ¿no? De que el británico a lo mejor se puede considerar un tanto frío o que como no le gusta la confrontación, evita esta parte y por lo tanto no comunica. Sí. De la misma forma, en cambio, los latinos somos así, ¿no? Somos mucho más abiertos. Entonces, está en la contraparte, pero lo más interesante es que como migrante terminas teniendo esta fusión de dos culturas que lo único que hace es enriquecer el espíritu y enriquecer tu visión sobre el mundo. Una de las cosas que quiero señalar es que no eres tan mexicana hasta que el día que eres migrante. Claro. Porque aquí todo el mundo, por tu acento, por tu forma de vestir, por lo que dices, te preguntan constantemente, oye, where are you from? ¿De dónde eres? ¿No? Entonces, constantemente, cuando estás en México, nadie te pregunta si eres de México, pues todos somos mexicanos, ¿no? O sea, no te sientes tan mexicana. Ah, sí, y nosotros podemos decir de México lo que queramos, pero que nadie se meta. Porque es mi México. Porque es mi México, ¿sabes? Y claro, bueno, defendemos. Con la familia, ¿no? Exacto. Claro. Tú te peleas con tu hermana, pero que nadie tu hermana. Ah, por supuesto, exacto. Mal de mi mamá solo hablo yo, ¿no? Exacto. Y fíjate que esta parte es súper, súper importante porque yo considero que tanto Julia Inés como Adriana Cavita, como una servidora, somos embajadoras de la cultura mexicana. Totalmente. Por medio de la gastronomía, por medio de los textiles y la artesanía y por medio de los ingredientes y los productos mexicanos, tequila, etc. Somos embajadores porque estamos mostrando qué es lo que se produce en México y estamos incentivando las economías de casa y las tres además tenemos un gran común denominador. Como bien lo comentó Adriana, ¿no? Ella es una persona muy espiritual, pero además busca compartir esa parte de México, esa alma que viene de la tierra, ¿no? Que viene de los ingredientes. Ella siempre ha estado... La raíz. Exacto. Y hablar de dónde venimos, ¿no? No solamente de, los estrellas Michelin y lo demás, que padrísimo. Pero al final del día, ¿de dónde viene la cocina mexicana? ¿Cuál es el corazón, no? Lo mismo con lo que hace Julia Inés. Y en lo personal, lo mismo, ¿no? Cuando hablo de nopales, cuando hablo de, ¿sabes? De dónde vienen los ingredientes de la tierra, buscamos promover esa parte de México. La riqueza del migrante está en esa fusión de que traes tu cultura y te sientes más orgullosa de ella una vez fuera. Por supuesto. Y la otra es adoptar la cultura, en este caso la anfitriona, ¿no? En este caso la británica es una cultura anfitriona. Mencionabas el tema de que los ingleses piensan las cosas un poco, y es uno aprender a eso. Fíjate que algo que yo aprendí aquí es cómo la cultura de este país
hace el emprendedurismo mucho más sencillo que lo pueden hacer en otros países. Ok. Porque abrir una empresa te toma 15 minutos y 100 libras. Y todo está en internet. Si quieres abrir un restaurante y tener una licencia de alcohol, haces una aplicación, todo está en línea, tú lo pones y si alguna vez tienes un problema con el gobierno británico, hay una forma, o sea, la verdad es que... La verdad sí hay una estructura como muy... Perdón. No, por favor. Que siento que, hablo de los restaurantes, las licencias, los permisos, todo, siento que hay como... Puedes hablar con alguien, o sea, todo es en línea, hay una claridad, ¿no? Una transparencia muy marcada. Eso sí lo he visto. Es increíble. Lo que mencionabas, Katia, es increíble. Yo no he podido abrir una empresa que necesito abrir en México, porque necesitas el acta constitutiva, los socios. Aquí puedes abrir, como dijo Katia, una empresa en 15 minutos. Y no solamente la puedes abrir estando en México, porque es online. O sea, no tienes que estar físicamente presencial en el país para abrir, llevar papeles, llevarlo al notario que te lo firme, para nada. O sea, tú puedes abrir una empresa en el Reino Unido estando en México o estando en cualquier otro país. Obviamente te la tienen que autorizar y hay otros temas, pero la facilidad de los trámites es impresionante. Sí, así es. La transparencia que este país maneja para todo esto, el contratar empleados, es relativamente un sistema sencillo. Incluso en países como Francia, por ejemplo, es complicadísimo. Yo tuve empleados en España, complicadísimo. O sea, sí es un país, definitivamente, nuestro país anfitrión, sí es un país que definitivamente incentiva el emprendedurismo, incentiva la creación de empresas, ¿no? Desde ese punto de vista. Los retos, yo creo, más importantes, yo ni siquiera incluiría el idioma, porque tarde o temprano pues lo aprendes, ¿no? Es más bien los retos, es seguir conservando tu esencia como empresario y sobre lo que quieres hacer, pero al mismo tiempo escuchar al mercado y adaptar lo que estás haciendo para ese nuevo mercado sin perder tu autenticidad y sin perder de dónde vienen, que honestamente creo que las tres es algo que lo hemos logrado en gran medida, de buscar precisamente ese balance, ¿no? Es un reto, definitivamente, pero creo que ahí la llevamos. ¿Cómo es el tema de la comunidad mexicana aquí? Ahora bien, estás abriendo un canal extraordinario, porque no nada más es genero comunidad de contacto, sino genero comunidad de trabajo, ¿no? Vamos, o sea, la cámara es vamos a abrirnos las puertas para trabajar. Eso es lo que busca objetivamente la cámara. Entonces, esa es una cosa que nos vas a platicar en un momento, pero quiero ver cómo es la parte social, solas, aparte, llegaste, no conocías a nadie, tampoco conocías a nadie. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Por dónde empiezo? Porque, claro, nuestra audiencia pregunta siempre, o sea, Maestros a la Mesa es justamente hablar de sus experiencias, cómo fue para ti, qué fue lo que han hecho, que ha sido, wow, de esto, si no hubiera hecho esto no estaría donde estoy, por ejemplo. Okay. Bueno, a lo mejor podría empezar un poquito como fue para mí, y yo creo que también lo que me ayudó fue que ya había ido a otros países antes. Entonces, como las experiencias de ir a Brasil, de vivir en Nueva York, de ir a España, como que eso también ya me había dado como una idea de cómo adaptarme, ¿no? Un poco como a otras culturas o básicamente como hacer amigos rápido, ¿no? Inclusive si eran mexicanos o no. Y creo que siempre he sido como muy abierta en mi forma como de llegar a un lugar y pues tener también como curiosidad, ¿no?
del lugar donde llegas. Y bueno, cuando llegué aquí, pues yo primero pensé que mi inglés era muy bueno, ¿no? Porque ya había vivido en Estados Unidos. ya había vivido en Nueva York y yo así de, bueno, sí, va a estar bien, va a ser muy fácil. Y llego y nadie me entendía, ¿no? Y yo así de, ok, bueno, creo que tengo que trabajar en eso. Al principio para mí creo que fue muy duro porque, o sea, llegué a un restaurante y la verdad es que todo, o sea, todas las leyes, health and safety, o sea, todo era como un mundo nuevo para mí, ¿no? O sea, a pesar de que ya había trabajado en restaurantes en Nueva York, como que me tomó casi como un año realmente aprender, porque no había alguien que realmente me haya tomado y me dijo, ay, mira, esto es así, o esto es así, o sea, era como... ¿no? Sí. Ojalá. sí, ¿no? Y bueno, eso por parte como de los restaurantes y ya de la parte social, pues la verdad es que como vivía, digamos yo, en esta burbuja de Notting Hill, yo llegué a vivir en Notting Hill y pues era como mi enfoque era en el restaurante, entonces pues la verdad, o sea, no salía demasiado. Entonces me tomó casi como 2 años empezar realmente como a tener como gente que conocía, digo, creo que de los primeros que conocí fue justo a Max Grosser por Eduardo que venía y era como, ya sabes, el perro, habla mucho, entonces era como, ¿y qué haces? Y no sé qué, entonces ya, es por ahí poco a poquito. Bueno, a mí me dio depresión el primer invierno, o sea, porque no tenía idea de que el sol me iba a afectar tanto. Es una depresión. No así pensaste que fuera tan importante, ¿no? Sí, El sol en la vida, claro. sí, entonces, hasta que alguien ya me dijo, no, es que tienes que tomar vitaminas, y yo, me lo hubieran dicho cuando llegué. Me hubiera ahorrado 6 meses de... No lo vi en el aeropuerto. sí. Sí, hay que decirlo. Sí. Son 8 meses de invierno aquí, ¿no? Así hay que decirlo, son 8 meses de invierno, pero no quería interrumpirte, perdón. No, está increíble. Pero tú llegaste como chef de un restaurante. Sí, llegué a abrir un restaurante de cocina mexicana en Notting Hill. Entonces era como, o sea, de lleno no a las operaciones, pero era más como la parte de creatividad y de recetas. Pero el head chef se fue, entonces me tocó a mí como... Entrar. Sí, entonces como, pues nunca nadie me dio como algún curso o idea o me enseñó nada, pues era como que aprender todo en la vida, así como, o sea, de prueba y error, ¿no? Se puede decir. Y bueno, ya poco a poquito empecé a conocer como más gente. Mexicanos, fíjate que siempre me costó mucho porque creo que sí hay bastantes mexicanos en Londres o en UK, pero como que nos faltaba como ese, algún espacio, como que todos vivimos por todos lados. O sea, no es como, no sé, yo creo que hay unas áreas de Chinatown, o hay como otras que son como Italia, ¿no? O cosas así. Pero mexicanos estamos como por todos lados. Entonces, ya poco a poquito sí encontré como hay algunos mexicanos, pero me costó un poco, sí. Sí, la diáspora mexicana, y tiene toda la razón Adriana, está muy dispersa. Y fíjate que yo me he encontrado, porque bueno, obviamente por mi negocio, tengo un negocio que es muy visual. El mexicano, yo estoy convencida de que los mexicanos, si nos ven con un microscopio, van a encontrar taquitos y flautas en nuestro DNA. Claro. Yo digo que aquí hasta el estudiante que no sabe ni hacer una quesadilla llega a su residencia y les dice, les voy a hacer unos huevos rancheros o unas quesadillas, unos chilaquiles, y se las ingenia porque extraña la comida, ¿no? Creo que a los mexicanos nos define mucho la gastronomía, nos define mucho nuestra comida, ¿no? Y entonces, por mi mismo negocio, Max Grosser tiene mucha visibilidad en la comunidad mexicana. Entonces, al contrario de Adriana, a mí me ha tocado conocer muchísimos mexicanos, pero un común denominador de la diáspora es que está muy dispersa. O sea, como bien lo comenta Adri, no es como todos los chinos están en Chinatown, los mexicanos estamos por
todo el país, incluso el mismo Londres, vas a ver que no hay una zona donde digas, pues esta zona es de mexicano. No realmente. Eso por un lado. Por otro lado, sucede un fenómeno muy interesante en Reino Unido, que hay una cantidad enorme de estudiantes. Prácticamente el 10% de la población mexicana viviendo en Reino Unido son estudiantes, casi el 10%. Y luego, o sea, tienes más o menos las estadísticas oficiales, no oficiales, son 15,000 mexicanos viviendo en UK, de los cuales 1,500 son estudiantes y de los cuales 300 son académicos. Entonces, ¿qué pasa con el académico? El académico va a lo suyo. Entonces, realmente el académico llega, se incluye en su academia y es como un poco como lo que te pasó a ti con el restaurante en Notting Hill, que te encapsulas y vas a lo que estás. Entonces, no te da chance de mezclarte. De mezclarte, exactamente. Entonces, si quitas a los académicos, luego los estudiantes, el estudiante... yo cuando hablo de los estudiantes acá, luego se imagina la gente los porros de la UNAM. No, o sea, no. Tenemos 1,500 estudiantes acá, de los cuales maestrías, doctorados, posgrados, y de verdad, no me voy a cansar de decirlo, los estudiantes, la calidad de los estudiantes acá es impresionante. En la Universidad de Oxford tenemos unos mexicanos que incluso han tenido que firmar un contrato de confidencialidad porque están desarrollando la nueva vacuna contra el COVID. Tienes en el comité de académicos una mujer que es la única mujer, deja tu latina mexicana, Marilena Rodríguez Falcón, que es la líder del comité de académico, otra mujer, es la única mujer que ha fundado una universidad en Reino Unido. La única mujer, deja tú latina, mexicana, de cualquier nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien como Marilena, si tú platicas con ella, ella te va a decir, o sea, pues yo a lo mío, porque además ella ha estado en diferentes partes del Reino Unido, dice, no conozco a ningún mexicano porque, pues, no. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Y por eso la conversación contigo es muy interesante en este momento, porque esa diáspora mexicana, incluso dentro de la Cámara tenemos un sector de estudiantes que no había tenido la Cámara antes, la creé yo con la idea de que este vínculo entre los estudiantes, la academia y el mundo empresarial es un puente, ¿sabes?, de comunicación, y es un puente de apoyo, porque de ahí puede venir, y apoyo mutuo, porque la gente dice, yo que necesito de un estudiante. No, hombre, los estudiantes son los que pasan el chisme de mejor forma, son embajadores, porque son los que pasan el chisme, y además son los que están en contacto con la última moda de la tecnología, son los que tienen acceso al último grito de la moda de la tecnología, ¿no? Entonces, ese vínculo es algo que nosotros en la Cámara precisamente estamos tratando de impulsar. Estos vínculos que son círculos virtuosos, en los que existe un ganar-ganar, ¿no? O sea, tú estudiante vienes y aquí te vamos a conseguir mentorías, te vamos a conectar con empresarios, te vamos a conectar con otras organizaciones, y al mismo tiempo nos vamos a beneficiar de tu cheap labor, como le digo yo, porque vas a venir aquí a hacer algún tipo de voluntariado, y al mismo tiempo nos vas a traer, pues, todos los chismes de qué está pasando en el mundo, cuál es la última moda en realidad virtual. Y también él llevará, porque no nada más es viene y trae, o sea, él al tener un círculo amplio puede compartir lo que en la Cámara se está haciendo. Sí. Ni más ni menos. Circulativo. Y fíjate que algo muy interesante es que precisamente esta diáspora de la que hemos venido platicando tanto, obviamente, estamos ahorita, por cierto, comercial, estamos en la Embajada de México en el Reino Unido, en Bamex, que es como casa para todos nosotros, y que obviamente hace su trabajo, pero el trabajo de la embajada es un trabajo sí de comunidad, pero sobre todo, pues, de servicios a los mexicanos, ¿no? De que si tu pasaporte, la sección consular lleva la parte de los pasaportes y todo lo demás, ¿no? Pero esta parte de agrupar o aglomerar de forma ordenada y sistemática a la comunidad mexicana
no la existía. Ahora Ahora sí ya. existe y estamos nosotras aquí que somos prácticamente fundadoras de la nueva ola de la Cámara, haciendo activaciones, desde haciendo un cóctel en tu boutique, invitando a las mujeres y haciendo una colaboración con Susana Frangiuti, que no puede estar hoy con nosotros, pero ella es también empresaria y tiene su propia marca de mezcal, que por cierto le acaban de dar un premio, una medalla al el mejor tequila, perdón, al mejor mezcal Spirits International Award. Y ella, por ejemplo, en otra manera no la hubieras conocido. Sí, no, o sea, Susana nunca la hubieras conocido. O sea, ese es a lo que voy, de que luego decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el mezcal con la moda? Bueno, ¿No? yo sí por el restaurante. Bueno, evidentemente, pero por ejemplo, Adriana, y les voy a presumir, Adriana ha empezado a producir una serie de programas que son como cortometrajes, donde ella va y explora, ¿sabes?, los orígenes de nuestra cocina, de nuestra comida, lo hace precioso. Y por ejemplo, en México, pero por ejemplo, en la Cámara tenemos a David Martínez, que es el director de nuestra sección de arte y cultura, y él es el único latino que es miembro, por ejemplo, del BAFTA, ¿no? O sea, y que está súper bien conectado en esta. Entonces dices, bueno, ¿qué tiene que ver turismo con gastronomía, con moda, con importación de productos? Tenemos que ver todos. Por eso, ahorita la riqueza de la Cámara es una Cámara multisectorial que genere activaciones y que genere ese tipo de acciones concretas que van a incentivar dos cosas. Una, incentivar más negocios, pero la segunda es incentivar el sentimiento de comunidad de negocios para apoyarnos entre nosotros. Claro. O sea, para que el día de mañana, ¿no? Ejemplo, José Padilla, que es también miembro de la Cámara y tiene un despacho de contadores, que el día de mañana llega alguien nuevo que quiere poner un negocio y dice, oye, necesito un contador. Tenemos abogados, contadores, tenemos gente, ¿dónde firmamos? Fotógrafos, ¿sabes? No, pues es que precisamente es un gran tema el que está hablando Katia. Perdón, no, por favor, esa es la idea. Porque justamente siempre nos quejamos, ¿no? Cuando tenemos oportunidad de hablar, que nos apoyamos poco entre mexicanos, que a veces no hablamos, no nos conectamos, ¿no? Y que hay otras comunidades aquí en Londres y en todo el mundo que justamente trabajan en equipo. Y cuando trabajan en equipo, logran maravillas. Y logran maravillas para su comunidad y para su país también, porque evidentemente las ligas son importantísimas, ¿no? El comercio, la exportación, la importación, etc. Siempre estamos diciendo que la colaboración es absolutamente necesaria. Ahora, una de las cosas que a mí me gustaría tocar el punto es que los mexicanos que están en Londres son gente creativa, son gente educada, son los estudiantes. Yo hace algunos años tuve oportunidad de que me dieran los números de los mexicanos que están en el Reino Unido. Y son la mayoría gente con estudios, gente que viene a trabajar a empresas, a emprender, ¿sabes? Entonces, algo que a mí me llama la atención es que el mexicano tiene muchísimo talento artístico, etc., pero no tenemos los canales en México tan bien organizados para el emprendedurismo. Algo que a mí me hace falta como empresaria mexicana en el Reino Unido es tener una vía de acceso más rápida, más fácil a manufactura mexicana, a empresarios mexicanos en México. Se me complica a veces ver con quién, cómo puedo hacer este producto que estoy necesitando hacer en México. Me encantaría hacerlo, pero al final termino haciéndolo en otro país porque era más fácil, porque encontré la información más rápido, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que lo que está haciendo Katia es importantísimo porque también nos está ayudando a conectar con esas cámaras o esas secretarías de economía en México, con la Secretaría de Turismo de o sea, como conversar, la comunicación es tan importante. Completa. Exactamente. Una de las cosas que yo le quiero decir a nuestros compatriotas mexicanos que nos están viendo en Querétaro es que
sí es muy importante el talento, la creatividad, pero también es importantísimo hacer negocios. Es decir, yo veo a muchos mexicanos enfocados en la fama personal, ¿no? En hacer fama, en hacer un nombre, en hacer y pocos enfocados en hacer negocios, empresas, consolidar cadenas de producción. A veces estamos más enfocados en generar un nombre. Por eso, por ejemplo, pues mi negocio no es mi nombre, no es Julia Inés. Tiene por ahí un Inés, pero, ¿sabes? Se confunde, o sea, no trato para nada de poner mi nombre en él, porque no quiero que sea una cosa personal, ¿no? Ahora, yo lo dejo, cada quien en su estilo, ¿no? Pero lo que sí quisiera decirle a los mexicanos, a los jóvenes que nos están viendo en Querétaro o en México, que nos están escuchando, es que hacen falta cadenas de producción en México, hacen falta empresarios que se pongan a ver cómo produzco esto, ¿no? Cómo produzco calidad, porque los mexicanos generamos una calidad impresionante. Cómo produzco calidad, cantidad y precio y competir con los chinos, ¿por qué no? O sea, ¿podemos competir con los chinos? Por supuesto que sí, podemos, pero a veces nos concentramos más en la fama que en la producción. Se me hace que, por ejemplo, se te dificulta encontrar ciertos ingredientes, se te dificulta encontrar ciertos... ¿Por qué? Porque no hay nadie empresario que se le prenda el foco en México y decir, ¿sabes qué? Yo voy a producir este hongo que es delicioso, que se da aquí y que lo podría yo exportar a todo el mundo, ¿no? Es o sea, que, pongo un ejemplo. Precisamente yo quisiera agregar algo en esta parte. Precisamente la clave de todo es la comunicación. Esa es la clave de todo, porque yo hablo constantemente con productores en México y yo creo que sí, hay empresarios y hay productores que quieren hacerlo. La clave de aquí es cómo hacer llegar al productor mexicano el mensaje de lo que se necesita de este lado. Sí. Porque vas a encontrar que, ejemplo, ¿no? Es un ejemplo así, pero así clavado. Alguien en México me dice, oye, es que yo produzco unas piñas enchiladas que no sabes, todo el mundo las ama y les encanta y todo lo demás. Pero tú las pones a un paladar británico y no funciona, porque el paladar británico no está preparado para mezclar los sabores dulces con chile. A lo mejor un día sabrá y a lo mejor ahí vamos, ¿no? Educando el paladar poco a poco por medio de ciertos productos y lo demás allá. Pero cuando tienes una necesidad de un producto, por ejemplo, las harinas de amaranto, que el amaranto es un producto increíble porque además es un superfood y porque además es libre de gluten y existen, cosa que no sabe un mexicano, que en Reino Unido hay 3.5 millones de personas que tienen algún tipo de alergia o algún tipo de intolerancia al gluten. ¿Cómo hacemos? Porque esa es la clave de todo. O sea, no es que en México no estén pensando, sí lo están pensando. Lo que pasa es que aquí la clave es cómo les damos la pista. Sí. Entonces, mira, yo cuando me preguntan, Katia, ¿tú a qué te dedicas? Yo les digo, yo pongo food in a box. Yo pongo comida en una caja, ¿no? Esa es la forma más simple de explicar lo que yo hago. Pero realmente mi trabajo, mi chamba del día a día es traductora. Y cuando hablo de traductora, yo no estoy hablando del inglés al español. Estoy hablando de traducción de negocios. Número uno, y bueno, tú lo eres también. Necesidades. Número uno es al inglés o al británico, al londinense, que ayer hablamos de la diferencia, ¿verdad? Porque en Londres no hay ingleses, en Londres hay londinenses. Sí. Cuando tú llegas con un londinense, por ejemplo, ¿no? Al restaurante de Cavita, y la gente llega, les estás enseñando cómo se come un taco y qué es un taco, qué es un michiote, qué es un sope, qué es un mole. Claro, es más la diferencia entre una tortilla y un taco. Ándale, así porque la gente no vayamos tan lejos.
todo es todo es taco, ¿no? Yo los quiero agarrar. No, no es cierto. Dice, ¿me vendes unos tacos? No, tortillas. No, exacto, ¿no? La diferencia. Pero fíjate, eso es lo que, o sea, nuestra chamba es de traductora. Y luego regresar a México a decirle, híjole, ese producto que tú crees que lo vas a exportar, otro ejemplo perfecto es la mermelada de fresa. Si a mí me dieran un pound por cada mermelada de fresa en México que quieren exportar, le digo, es que hay tantas mermeladas de fresa y además aquí los productores de fresa tienen subsidio. Entonces, jamás vas a poder competir con ellos, difícilmente. Pero tráeme una mermelada de guayaba. Exactamente. Que es un producto que... Pero la clave... se muere el británico por comer la mermelada de guayaba. Perdón, yo no te quería interrumpir. No, adelante. Pero totalmente es eso. O sea, es que no están hablando las partes... a mí me pasa lo mismo con la joyería, ¿no? Me pasa que no consigo... piedras, bueno, las piedras... no hay manera, hay algunas que vienen de India, hay otras que vienen de Pakistán, hay otras porque no producimos todas las piedras en México, ¿no? Claro. Pero no, yo tengo el problema de que los artesanos que tienen esa calidad para trabajar, ellos no tienen sus propios talleres, trabajan para... Entonces, ahí sí está rota la cadena de producción. Entonces... siempre tienes que estar con un intermediario y ese intermediario a veces se aferra a que no, estos son los modelos, ¿no? Esos son los modelos que nosotros manejamos. Pero es que ese corazón de Frida pues se vende en México al extranjero que viajó a México y le encantó y se enamoró, pero aquí no, porque aquí tenemos el turismo del mundo y yo estoy aquí en Mayfair, que es la zona del lujo de Londres. Yo estoy compitiendo con Giovanni Raspini, con Mónica Vinader, con Anushka, con todas las marcas de joyería del mundo. Entonces no puedo venderles el sol, ¿sabes? O sea, sí, no, hay un límite y me encantaría poder producir las cosas que necesito producir en México. Eso es... Esa es la clave de todo, ¿no? Es cómo generamos estos vínculos y cómo hacemos que pase ese mensaje de comunicación. Y precisamente estos acuerdos, por ejemplo, como el que firmamos hace algunos meses con la CONCAMIN en las industrias creativas, el trabajo que venimos haciendo con las distintas SEDECOs de los distintos estados. La semana pasada tuvimos de visita al estado de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y estuvo aquí Marcela Flores, que también es miembro de la Cámara. Ella tiene un proyecto de sustentabilidad de la raíz ramona, por ejemplo, ¿no? Y todo lo demás. Pero ese mensaje, esa comunicación, es un verdadero reto, Claro. Y yo creo que es ahí donde está la clave para realmente hacer una diferencia entre lo que nosotros debemos de buscar, ¿no? Dentro de todas las distintas áreas, es cómo generamos esos vínculos entre el Reino Unido entre Reino Unido y México que sean más productivos de lo que son hoy día. Y las exportaciones es una parte importantísima, pero necesitamos ese vínculo, ¿no? Inclusive yo creo que también como, en mi caso sería como el intercambio cultural en cómo traer chefs, ¿no? Cómo hacer eso mucho más fácil, o cocineras tradicionales, que ya es hablar de cultura, de tradición, o sea, para mí ese es un reto aquí, porque, o sea, yo lo puedo hacer como, o sea, mi restaurante está en Malibu, ni sí está en el centro de Londres y todo, pero soy una empresa chiquita al final, ¿no? Que estoy compitiendo, como tú dices, o sea, estoy compitiendo con todos, o sea, y para mí como empresa chiquita no puedo estar trayendo chefs cada año, porque, o sea, es un costo brutal. O sea, ya solo hablando del hospedaje, o sea, mínimo una noche 100 libras, ¿no? Entonces ya imagínate, traes a alguien 3 noches, ¿no? Entonces, y ya el vuelo, más los ingredientes, más el PR, la promoción, o sea, ¿cómo podemos justamente hacer como todos estos
engranajes con toda la gente, tanto en México como en Reino Unido, para poder apoyarnos, ¿no? Porque como tú decías, o sea, siento que siempre pensamos que los mexicanos competimos con los mexicanos. No, en realidad no, o sea, especialmente afuera de México, no, o sea, es como buscar esa forma de poder trabajar juntos y entender que entre más hablemos de la cocina mexicana, entre más restaurantes haya de cocina mexicana de calidad y que estén hablando de una, o sea, de buenos productos, buenos platos, o sea, vamos a llegar a otro nivel, ¿no? Porque lo que yo me enfrento aquí también es que la gente paga por un restaurante japonés 500, 600, 800 libras, lo que sea. Pero por una comida mexicana les cuesta pagar 100 libras, ¿no? Entonces es como... Es que hay una cultura, como decía Katia, es que la cultura el Taco Bell, la cultura del cheap Mexican food. Por cierto, ustedes no llegaron a este país y no les dijeron, chile con carne. Ay, sí. Yo decía, No. ¿cómo se come eso? Nunca lo había comido yo en mi vida, chile con carne. Hasta ya inventé mi propia receta del chile con carne. Pero nosotros no comemos chile con carne, ¿no? Sí, claro. No comemos eso. Sí, no. Entonces me dio mucha risa porque, bueno, por cierto, yo cuando llegué aquí, yo llegué a un grupo completamente inglés. Yo no conocí, no toqué un mexicano durante años. O sea, porque yo me casé con un inglés. Un inglés inglesísimo, o sea, inglesísimo, o sea, más inglés muy difícil. Entonces, mis fines de semana eran ir al club de golf, jugar golf, o sea, todo lo más inglés que te puedas imaginar, eso es lo que yo hacía. El tenis, el golf, el té, el no sé qué. Entonces, yo me tuve que adaptar. Yo no escuchaba una sola palabra en español por meses y meses. No. Y la única palabra que escuchaba tal vez era las llamadas telefónicas que recibía de mi familia. Entonces yo sí llegué te adaptas a esto es completamente diferente. Y la verdad es que lo amé. Y tan lo amé que sigo aquí y he luchado por quedarme aquí. A pesar de que muchísimas cosas sucedieron, luché como no te imaginas por quedarme aquí, por seguir, por hacer mi vida, por reconstruirme como el Fénix, porque a mí de plano la vida sí se me cayó abajo aquí, y se me cayó abajo en pandemia, y salí adelante. Salí adelante y también pues fue una gran oportunidad. La pandemia abrió posibilidades de rentar locales aquí en el centro de Mayfair. Los landlords estaban desesperados. Sí. Estaban Yo desesperados. también abrí Claro, porque se tenían que quitar los locales de las manos, porque aquí hay una ley que si tú eres el dueño del local y pasan 3 meses de que lo tienes desocupado, tú le tienes que pagar al gobierno sí o sí, business rates. Okay. Claro, yo pago business rates, o sea, encima de los taxes que pagamos business rates, que es un impuesto. Es el predial, sí existe en México, pues en México se llama el predial y en México usualmente lo paga el dueño. Y además el predial en México es relativamente barato, aquí es carísimo. Es carísimo. El business rate, para que te des una idea, el business rate, para que te des una idea, puede llegar a ser hasta la tercera parte de lo que pagas de renta. ¿Hasta la mitad? Hasta la mitad. Hay unas reglas muy curiosas, sobre todo en Mayfair, por ejemplo, tiene que ver con el frente que tienes hay unas reglas chistosísimas. Vas a ver que a veces en Londres hay algunas construcciones que les pusieron ladrillos en las ventanas. Eso es porque hubo una época en la que el council tax estaba calculado con el número de ventanas. Okay. Entonces, bien creativos, han de haber sido mexicanos, bien creativos, le pusieron cemento para pagar menos. Eso es cierto. La pandemia, fíjate que ahorita me acordé del tema de que tú empezaste Inés Strong durante la pandemia. Tú abriste Cavita justo después de la pandemia, y eso me recordó a algo que yo siempre digo. Yo nací en 1974, entonces yo digo que, porque desde que yo nací México ha estado en crisis, ¿no?
crisis económica, política, de todo tipo de crisis. Entonces yo digo que soy hija de la crisis. No soy hija de la crisis. Entonces yo siempre he dicho que ser hija de la crisis me ha hecho más resiliente. O sea, como decía ahorita Juliana, o sea, cuando te pasan las cosas que dices, híjole, ¿y aquí para dónde? Ya, Es sí. como que... Lo que no te mata te hace más fuerte. Ándale, sí, exacto, ¿no? Es como cuando dices, cuando te sientes con la espada, con la espada contra la pared, surge algo que yo sí estoy convencida de que mi generación de mujeres mexicanas, tenemos esa cosa, ¿no? De que somos, hay hasta un meme por ahí de los que nacimos en los 70s, ¿no? Que pues, no había cinturón de seguridad, no había, o sea, ¿cómo estamos vivos? El niño Se fumaban los aviones. Se fumaban los aviones, vaya, o sea, todo eso nos ha hecho muy resilientes. Y yo recuerdo cuando la pandemia a las tres en distintas cosas nos golpeó durísimo. Imagínate que en ese momento mi negocio dependía muchísimo del food service y de todo lo que son restaurantes, hoteles, y un día dije, oye, se cierran todos, ¿no? Y yo con deuda, con clientes y todo lo demás, y sí, ¿no? Lo primero, las lágrimas, ¿no? Y ya después de que las lágrimas se secan, dices, A ver, ¿qué hace? ¿y ahora qué? Y ahora lo que toca es reinventarte. Y fíjate que hay un fenómeno muy curioso que sucede, y vuelvo a la parte del migrante. Yo siempre me gusta decir la palabra migrante, pero no me gusta la palabra expat. Porque es como, si eres fresa, eres expat, y si no eres fresa, eres migrante. Para mí todos somos migrantes, punto. El día que tú dejas tu país, tu casa, tus amigos, tu familia, tu lenguaje, o sea, todo detrás para llegar a otro lugar por las razones que sean, diversas. Al final del día eres migrante, ¿no? Y yo estoy convencida, porque además está bastante bien documentado, hay muchos libros al respecto, la persona que más trabaja en cualquier país es el migrante. Tú puedes decir, vivir en Irlanda y decir, no, es que los irlandeses son muy flojos. Y te vas a Estados Unidos y ves lo que han hecho los irlandeses en Estados Unidos. Claro. Y puedes irte al país donde me digas, no, la gente aquí es muy floja. No. Pero el migrante es el único que no es flojo, porque el migrante tiene que encontrar su lugar en la sociedad. Y no tiene de otra. Sí. Entonces, el no tener de otra, o sea, si tú estuvieras... Es eso. Es eso. Si tú hubieras estado en el momento que te sucede todo eso, con tu familia, con tu zona de confort, o sea, se relaja uno. Sí, como que dices, ay, aquí agárrenme todos, ¿no? Y sigues. Pero cuando estás sola, solo control, a ver, ya lloré. Lo haces, porque si no... O sea, es que nadie te va a venir, en mi caso nadie me iba a venir a rescatar. Mi familia no me iba a venir a rescatar, no me iban a venir a dar un cheque aquí, a ver, no me iban a venir a rescatar. Es en el momento en donde tú sacas la casta de lo que estás hecho. Y ahí yo me apoyé muchísimo en Dios, porque no tenía otra. Y me encantó. La verdad es que ahora no lo dejo por nada en el mundo. Me agarré de la mano de Dios y dije, tú eres el piloto, yo voy de copiloto. O sea, tú por donde tú me digas, yo ahí voy. Y la verdad es que no me puedo quejar. Después de todo lo que me pasó, tengo un esposo maravilloso, ¿sabes? O sea, todas las cosas que se han logrado a través de eso, pero del esfuerzo, del trabajo diario, del trabajo hasta en la madrugada. Yo regreso molida de que tú dices, es que no puedo pararme de la cama, o sea, me duele la espalda. Pero volvemos a ese punto, pero volvemos a ese punto primordial, ¿no? Que insisto, el inmigrante tiene que trabajar. El migrante no tiene el apoyo, no tiene ¿sabes? Ese safety net. Claro. Entonces, pues sales adelante porque sales adelante. Y si a eso le agregas que eres mujer, es que sí, de verdad, porque las latina, bueno, y si tienes hijos, latina, ¿no? O sea, tienes que salir adelante. Porque hay un componente que hay que decirlo, todavía hay
el racismo. Todavía llega a haber un poquito del que te veo para abajo, ¿no? Sí. A veces. No, Poco en ¿qué este país, asumes? es poco en este país, es poco en este país. Mucho No menos. es un país racista, hay que decirlo, porque es un país de verdad que no es racista. Pero, No, pero a sí, veces sí, el a racismo veces hay. viene por el mismo mexicano o otro mexicano, Pues, ¿sabes? O sea, no lo sé. La parte interesante de todo esto es que, a ver, como mujeres, somos como mujeres latinas, extranjeras, somos una minoría, ¿no? Eso está claro. Y somos vulnerables como minoría a cualquier tipo de discriminación. Y la discriminación tiene muchas caras. Sí. Porque a mí me ha pasado que alguien asume que mi marido debe ser el dueño de Miss Browser, porque es blanco y porque es hombre. Claro. O sea, ¿cómo va a ser ella? No, ¿Sabes? pero se casó con un güero millonario. Bueno, Más o menos. Caray. a como vamos voy a tener que terminar pagándole yo, pero bueno, es otro asunto. Pero mi punto interesante de esto es eso, ¿no? Es ¿por qué asumes? O sea, yo jamás he escuchado que un hombre sea empresario, que le vaya muy bien y que alguien, porque le va muy bien, asuma que el dueño es la mujer. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes qué me pasa a mí? Jamás. Que a veces me dicen, pero tú eres el chef. Y yo, sí, soy la chef. Co-founder, dueña. Y la dueña de fundadora. Bueno, y por cierto, mi nombre está ahí para que te enteres, dile. ¿No? Ya, sí, y bueno, eso es como lo que siempre me encuentro, así de que me dicen, pero sí, ¿la dueña? Y yo, Exacto. sí. Es una realidad que como mujeres, Sí. como latinas y extranjeras, somos definitivamente parte de una minoría y somos parte de una minoría vulnerable y susceptible a la discriminación. Sin embargo, yo les quiero poner hoy un ejemplo y los quiero compartir con tu audiencia porque es un ejemplo que siempre doy para explicar lo que es ser extranjera y utilizar esta parte un poco como el judo. A tu favor. Exacto. A ver, Sí. ¿cómo Ahí va? te va. A ver. Oye, Y notas. el mejor ejemplo es este. Cuando tú conoces a alguien en México, lo escuchas hablar y lo pones en una caja o con una etiqueta. Yo conozco a alguien y llega, ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasotes? Ya sabes que viene de cierto nivel, de la Ciudad de México, de una zona así, ¿no? Y lo mismo cuando alguien llega con un acento Norteño. super fresa, ¿no? Ay, ¿qué onda? O sea, yo, pues es que estoy libero, ¿no? No sé, alguna cosa así. Y tú ya asumes. No, pero tú ya asumes. Muchas, no, pero asumes muchas cosas. Sí, no, sí. Aquí no. Sí, también. Por supuesto. Si alguien llega, hello, good afternoon, my darling. Ya automáticamente, o alguien llega de, it was like, and then was like, y yo, ya estás asumiendo que es de Essex y que viene de algún grupo social. Aquí el acento Es súper importante. Súper importante. Y luego en México decimos cómo te tratan, ¿no? Entonces, en México también, dependiendo de cómo te vistes, y más en México, aquí es un poco más relajado ese tema, pero también importa. Entonces, yo siempre les doy este ejemplo cuando hablo de la importancia de tomar, asumir y amar tu diáspora y utilizarla a tu favor. Cuando tú ves a una mujer mexicana en México, vestida súper hippie, con unos aretes así hasta acá, con unas faldas largas, un montón de pulseras, etcétera, etcétera, guaraches, y se baja del camión para llegar a una junta de trabajo, tú ya hiciste un montón de conjeturas. Y la conjetura en general va a ser, es una chica de bajos recursos. Ya la clasificaste. Tú ya la clasificaste y empieza a hablar y viene de, pero ahí voy, a eso voy. ¿Qué pasa si todo lo que te acabo de decir es exactamente igual, pero la chica es francesa y es rubia de ojo claro?
dices, es ¿En cool. México? ¿En Claro, México? claro. Tú ves a una francesa, es cool. Es cool. Claro. Tú, porque sabes qué pasa con esas conjeturas, y sabes qué pasa con ese etiquetado y con esas cajas. En el momento en el que ella te empieza a hablar, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Josefine. Dices, ay, qué mona. Ay, mira, ya habla español, ¿sabes? Y tan guapa, qué sencillez, mira, vestirse con eso. Habían de aprender. No, Pero es ¿dónde así. estoy? No, pues ahí está. Pero ¿cuál es No, la nota espérate, que tenemos que espérate. tomar? Ahí te va. Esa ventaja que tiene Josephine francesa con el vestimenta, La tenemos aquí. la tenemos nosotras acá. Porque nosotras como extranjeras podemos utilizar nuestra falta de acento, porque nosotros tenemos acento extranjero, punto. Pero nadie puede asumir, nadie sabe si tú fuiste a una universidad privada, si es un public boy, o si, a ver, yo puedo adaptar mi acento conforme esté, pero me permite tomarme libertades como extranjera, porque dicen, es que no es inglesa, ¿no? Entonces yo puedo llegar en una negociación, te lo juro. Sí, es es verdad. firmo. Sí, me pasa todo el tiempo. Exacto. Tú llegas a una negociación y puedes ser súper directa. ¿Sabes? Estilo Sofía Vergara en Modern Family, ¿no? Que llega, a ver, you are telling me that you want, o sea, tú puedes utilizar tu mexicanidad, tu extranjerismo y tu diáspora a tu favor porque te permite ser mucho más directa en las negociaciones y ser mucho más precisa e incluso ser, te podría decir, en el borderline de ajá, incluso agresivo, pero se te perdona porque eres extranjero. Se te perdona, lo dijiste ahorita. Tengo que ser más cuidadosa porque a lo mejor tu marido te dice, Julianes, bájale 2 rayitas a tu... Pero hay momentos. Sí, no, y lo he aplicado. Exacto. Y lo he aplicado totalmente. Y justamente he conseguido lo que mi marido me dice, pero ¿cómo lo lograste? Pues tan fácil como decirle A, B, C, como tienen que ser las cosas. Y ellos no están acostumbrados a confrontar, pero hay que también saber cómo hacerlo. No, evidentemente, pero eso es a lo que voy. Y luego, fíjate, esta experiencia es súper interesante. El mundo gastronómico, el mundo gastronómico en este país, el 80% está manejado por hombres y hombres de Medio Oriente, de ascendencia hindú, pakistaní, Bangladesh, etcétera, etcétera. O sea, tú vas al IFE, International Food Event, donde están todos los que comercializan con productos, son solo hombres, vas a ver muchos turbantes y vas a ver muchos hombres de esta etnicidad, muchísimos musulmanes, en su gran mayoría musulmanes. Y como todos sabemos, el mundo musulmán es en general un tanto, sí, es muy masculino y es un tanto, tiende a ver a la mujer bajo otro esquema, ¿no? Diferente. Y hace poco, con un muy buen amigo mío, que además es mi cliente y que es Sikh, le pregunté, le dije, oye, es que a veces siento un poco raro, porque pues yo soy la única mujer, ¿no? En todo este mundo y encima mexicana. Y me dice, ¿te digo algo? Fue súper honesto, me dice, ¿te digo algo? Si fueras pakistaní, dice, tendrías problemas. Sí. Si fueras inglesa, tendrías problemas. Pero como eres mexicana, no sabemos qué hacer contigo. Entonces, eso es a lo que voy, que se te permiten cosas. Eres la rara. Soy la rara y por lo tanto, Sí, por eso, perdona. Por eso también, o sea, siento que, por ejemplo, en el caso del restaurante, como dices, o sea, está lleno de puros hombres blancos de toda Europa, ¿no? Aquí, o sea, la verdad es que las Michelin Star, todo eso, están llenos de, no sé. Entonces, pues, un poquito, a mí siento que eso es lo que me da la parte que soy como única, ¿no? Porque al final tengo un mensaje único, tengo un mensaje que los sabores, la forma del diseño, todo el concepto, todo es único.
¿no? Y eres Entonces, memorable. Ajá. Esa es la palabra. Claro. Eres memorable Diferente, que al final porque eres, eso te da, claro, ¿no? eres the Mexican chef. Ujú. No, es ¿Sabes serio, qué the pasa? Mexican female chef. Es the Mexican female chef. Es the Mexican female owner of a... ¿Sabes? Eres la mexicana. Eso te da una ventaja competitiva Enorme. en tu memorabilidad como empresaria. Entonces, yo por eso digo, porque podemos hablar muchísimo de las desventajas y obviamente todas las conocemos. Y Ahora todo lo las demás, ventajas. pero si hablamos de la parte de cómo utilizar y luego además la responsabilidad de utilizar esa ventaja para abrir brecha para las mujeres que vienen detrás de nosotras, ¿no? Las más jóvenes, empresarias, todo, y decirle, no, espérate. Ya hablamos mucho de la discriminación, lo sabemos, para eso están los foros específicamente sobre violencia contra mujeres y niñas. Hablamos de los problemas que existen en este país, porque además lo he hablado públicamente sobre el problema de discriminación en este país con el tema de la maternidad y con el tema de las guarderías, que no tenemos guarderías públicas, etcétera, que generan una discriminación automática. Podemos hablar muchísimo de ese tema, pero la realidad es que esta es nuestra realidad en donde vivimos. Entonces es cómo utilizar esa característica única A favor. a tu favor. Ese es mi punto. Yo no puedo estar más agradecida con... No, es que esto no ha sido una clase, o sea, esto ha sido una maestría en poco tiempo. No saben cuánto les agradezco su generosidad, su tiempo, el compartir sus historias, el abrir la puerta directa, no nada más de esto fue lo que viví, sino esto es quién soy, lo que soy ahora después de haber trabajado tanto, y lo comparten de una manera tan libre y limpia. Les agradezco profundamente todo eso. Quisiera que me dieran por favor a alguien más, si nos pueden seguir, etiquetar, ahí van a estar, todos ponemos siempre la información en cada liga, en cada post, pero algo que quieran impulsar más, el libro, el restaurante, una nueva colección, la cámara, no sé, algo cortito que nos puedas decir tus proyectos. Ok. Bueno, aparte del restaurante, claro, tengo mi libro. También estoy empezando a hacer mis salsas acá en UK, entonces voy a empezar a tratar de promoverlas en Whole Foods, Waitrose, en otros lugares. Y bueno, estoy tratando también de promover más los documentales cortos, que estoy, bueno, ya tengo 6 episodios, entonces ahorita los queremos como promocionar y también pues para que también la gente pueda ver como la visión que tengo, supongo como de México y lo que estoy tratando de hacer y comunicar aquí en UK. Y bueno, también si alguien está interesado en colaborar, yo creo que está padre, ¿no? Porque justamente todo esto es para eso, para colaborar y generar proyectos nuevos y que la creatividad vuele, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues uno de mis proyectos es, a mí me gustaría abrir, bueno, ya tengo mi tienda presencial, pero me gustaría crecer online y tener a los mejores diseñadores de México y Latinoamérica. Entonces, los diseñadores de México y Latinoamérica que se quieran poner en contacto conmigo, me pueden escribir un correo, por favor, a info@ines, con doble N, strong, de fuerza, .com. info@inesstrong.com. Y bueno, la idea es tener algunas piezas como samples de cada diseñador, pero que se venda en línea. Entonces lo van a mandar de México y de México les llega directamente al cliente, le llega directamente a su casa, pero lo compra a través de nuestra plataforma. Claro. Y es un modo muy bueno porque le damos la claridad y la certeza al cliente de que lo que va a comprar lo puede ir, lo puede checar, lo puede ver, porque a veces da un poco de desconfianza comprar a algo que está tan lejos, ¿no? Entonces, pues nada, escríbanos, eso es lo que queremos hacer, queremos tener la plataforma más grande
diseñadores mexicanos y latinoamericanos, escríbanos. Y pues nada, les deseo muchísima suerte. Acuérdense, en cadenas de producción, México necesita producir y como dice Katia, hablar, necesitamos generar un diálogo para decir qué es lo que necesitamos acá, que allá ustedes nos pueden facilitar. Gracias. Súper. A mí me gustaría compartir con todos toda tu audiencia que nos sigan en la cámara. Sobre todo porque a lo mejor dicen, bueno, ya nosotros lo que haga la cámara, ya que, bueno, pues porque hay muchos eventos que además por el hecho de ser multisectorial, ahorita tenemos, por ejemplo, un evento con la Universidad de Oxford, viene Marcus Dantus, que es uno de los de Shark Tank, tenemos el foro La Cumbre de Negocios en octubre. Ayer firmamos el memorando de entendimiento entre el Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, la Cámara, la Embajada, en conjunto para abrir una ventanilla de asesoría financiera. Hay un montón de cosas súper interesantes que estamos haciendo dentro de la Cámara y que precisamente este vínculo, si nos siguen, la forma más sencilla de seguirnos es por Instagram o por LinkedIn. Si nos siguen, pues así se enteran, también se pueden inscribir en nuestro newsletter. No necesitan ser miembros para seguirnos o para enterarse de qué estamos haciendo, porque a lo mejor conocen a alguien que quiere exportar, conocen a alguien que a lo mejor es abogado y quiere hacer negocios acá, conocen a alguien que está viviendo como estudiante en Reino Unido. Todos tenemos algún conocido o alguien que puede estar interesado y enterarse de lo que estamos haciendo, y precisamente gracias por el espacio, porque precisamente es parte del trabajo de la difusión de la Cámara, del trabajo que estamos haciendo de la diáspora mexicana en Reino Unido. Es un gusto. Nuevamente les agradezco, amigos. Como saben, Maestros a la Mesa se jacta de tener siempre buena compañía. El día de hoy ha sido maravilloso, espectacular. Nos recibe la Embajada de México en Londres. Entonces, este es un capítulo que verdaderamente es memorable. Nuevamente les agradezco el día de hoy, si no nada más tuvimos una mesa. El día de hoy me acompañaron embajadoras de nuestra cultura en otro país, que generan un cambio, del cambio que verdaderamente nos gusta. Nuevamente, gracias por acompañarnos en un capítulo más de Maestros a la Mesa. Soy Marily Torres, artista visual, gestora cultural. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. 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 ¡Súper bien! ¡Excelentísimo! Yo no me presenté de quién